Hola, ¿qué tal, Andy? Muchas gracias por estar presente en este nuevo podcast. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Un gusto estar acá y a escuchar, digamos, de algunas formas, algunas preguntas que fácil puedes hacerme y a estar atento a ver si de mi lado puedo aportar valor a tu comunidad. De hecho que sí, tú eres el CEO y fundador de una empresa, de una startup que hoy en día viene creciendo bastante y me gustaría que en esta primera parte del podcast nos puedas hablar un poco sobre Letterman, por favor. Sí, claro. Nosotros en Letima lo que hacemos es, Letima es una plataforma que lo que hace es conecta talentos creativos con empresas mediante un modelo de suscripción por horas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que hemos construido una forma de reclutamiento que llamamos reclutamiento anticipado, ¿no? Lo que hacemos nosotros es animar a las empresas a que puedan reclutar talentos eh, para su planilla desde mucho antes que se abra una vacante en ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que vayan conociendo más el talento, de igual forma del lado de talento que vayan conociendo más empresas y de esa forma lograr que haya un match, ¿no? Entonces, apostamos mucho por que se conozcan y que no sea como algo, pucha, quiero poner una vacante y voy a hacer una entrevista probablemente que dure 2 semanas, ¿no? Un proceso de selección, de reclutamiento, le voy a hacer 1000 preguntas para filtrar si es una persona que de alguna manera se adecua a mi cultura. Lo que te dice Letime es, oye, pero igual nosotros vamos a hacerte una entrevista a ti sobre tu cultura, una entrevista al talento, luego, según digamos que los puntos que tú tengas a nivel cultural y los puntos que tenga el talento a nivel cultural es como vamos a hacer el match, y es algo que pasa mucho en el reclutamiento, tú nunca lo ves o nunca sabes si todo es cierto hasta que lo ves en el campo, ¿no? Pues, imagínate, ¿no? Un mitómano, ponte, no sé, te toca un mitómano muy bueno mintiendo y no sé qué en el campo, nada. Ujú. Entonces, en Letiman lo que hacemos es también reducir ese riesgo del lado de las compañías en el tema de meter gente a planilla que quizás todavía, o que a pesar de que hicieron 1000 filtros, nunca se terminó de adecuar a una cultura. Sin embargo, va a ser muy costoso de alguna manera poder decirle chao y volver a hacer el reclutamiento. Entonces, esto es mucho costo para una compañía. Entonces, lo que Letiman hace es decirle, oye, compras una suscripción por horas desde un mínimo de 40 horas al mes del talento y así lo vas conociendo mes a mes hasta que logras llevártelo a tu planilla, ¿no? Eso es lo que Ah, hacemos. ok. O sea, ustedes nos hacen ya la incorporación del servicio del talento, sino que hacen todo el previo reconocimiento del talento antes de contratarlo. Eso mismo, es decir, nosotros lo que hacemos es, nuestra plataforma lo que hace es una especie de mitad freelance, mitad laboral. Nosotros Ok. estamos en medio, en el caminito de la gente que quiere volver al mercado laboral, que es freelance, porque de repente renunció, lo despidieron y no sé qué. Quieren volver al mercado laboral. El problema es que no hay tantas vacantes quizás para el tipo de cultura que está buscando el talento. Y lo que nosotros hacemos es abrir, en este caso, las oportunidades, ¿no? No solamente reducirlas a las vacantes que están en planilla, sino decir a las futuras vacantes que se van a abrir más adelante, ¿no? Entonces, así, Entiendo. entonces, aumentar la cantidad de oportunidades para el talento creativo y nuevamente, son talentos que quieran incorporarse nuevamente al mercado laboral y con Letima mes a mes se van conociendo ambos hasta que el cliente dice, oye, ya te conocí bastante, me gustaste, ahora sí quiero jalarte mi planilla. Lo que Leti me hace es prepara los papeles para para que te lo puedas llevar a su planilla, ¿no? Y dentro de Letterman también facturan por eso, por ese servicio mensual, porque por Sí, ejemplo, también, o sea, a sí, es la ver, suscripción. yo Ujú. conozco algunas startups y también algunas empresas en este sector y estoy tratando de combinar las ideas para que también las personas que nos oyen lo entiendan. Por un lado, esta especie de freelancer o Workana, que son plataformas donde tú contratas freelancers. Luego está, por ejemplo, Talently, que es una startup que conecta talentos mensualmente por un servicio de outsourcing, por ejemplo, para una empresa. Y luego Ujú. están las empresas de contrataciones convencionales como Buscoyoc, que hace ese match entre compañía y esa persona que está buscando un empleo. Claro, Ah, un headcount, pero una cosa así, ¿no? exacto. ¿Tú Ujú. estás, creo, alrededor de esas tres? ¿O la Sí, combinación de las nosotros tres? digamos que somos, y nosotros estamos en conversaciones, por ejemplo, con Proinote para decirles, porque Proinote, por ejemplo, cuando invierte en startups del extranjero, lo que te dice es, necesito que contrates a talento peruano. Ujú. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque nosotros somos como una tercera opción. Existe
Es decir, existen cuatro formas de cómo actualmente en la industria creativa puedes tener acceso a servicios, ¿verdad? Uno es a través de una agencia. Dos, a través de un freelo, es decir, de un freelance. Ujú, Tres, a través de una planilla. Hasta ahí quedaba todo. Era como agencia, freelo o planilla. ujú. Lo que nosotros hemos hecho es incorporar una nueva forma más, que lo que hace es fusionar lo bueno de freelance y lo bueno de laboral. No es laboral, sigue siendo freelance el talento, pero de alguna manera lo que buscamos es como que se simule un poco cómo sería un ambiente de trabajo para el talento y que éste diga, ah, mira, me gustaría trabajar de esta forma, me gusta su forma de trabajo, me gusta su metodología, me gustan las herramientas que utilizan, me quedo acá, ¿no? Voy a dar mi 1000%. Entonces, la diferencia, Genial. digamos, de un Workana donde tú solamente le das el compromiso por un proyecto, en Letiman y el talento, su compromiso es mucho más fuerte porque lo que quiere es terminar en tu planilla. Ujú. Entonces, hemos tenido talentos que hasta se han reunido en presencial con el cliente les invita a comer, y es como que una especie de relación de enamoramiento, ¿no? Como que poco a poco avanzando, entre los dos van haciendo su esfuerzo, hasta que llega el momento en el que dicen, toca ya ir al siguiente nivel, como nuevamente, como una relación, ¿no? Por eso yo le digo que es como el Bumble de reclutamiento, es como va poco a poco, se enfoca mucho en la relación a largo plazo, ¿no? Justo lo Entonces, relaciono muchísimo a cuando tú consigues un trabajo por un contacto, por ese networking, donde primero se van conociendo, van platicando un cafecito, otro cafecito, y de la nada, después de un año o meses, dice, oye, con todo lo que me has platicado ya te conozco y me gustaría que te incorpores en mi empresa. Creo que están haciendo un poquito de eso también. algo así. Nosotros hemos creado dentro del Etimai, por ejemplo, lo que se llama score de confianza. Ujú. Nosotros nos hemos dado cuenta que todo es confianza cuando es en el tema de reclutamiento, ¿no? La confianza aumenta mientras más conozco tu trabajo, mientras más he trabajado contigo, ¿no? Aumenta más la confianza, Qué ¿cierto? chévere. Ese es su Entonces, North Star Metric, sí, su... nuestra nueva Metric ¡Qué de alguna manera bacán! es como aumentar el score de confianza hasta llegar a un tope donde digamos, yo creo que este talento se lo va a jalar la compañía en poco tiempo. Qué Entonces, chévere. hemos hablado hasta con inversionistas que nos decían, pero ¿te conviene que se vaya el talento de tu plataforma a su planilla? A ti te conviene que sigan en suscripción, ¿cierto? Es decir, sí, sí, ¿no? A nosotros nos gustaría que siga en suscripción para que siga pagando mensual y Letimate siga de alguna forma ganando. Ahora, Letimate también gana por colocar el talento en la planilla cuando Ujú. ya se va Porque el le talento. ahorras esa Eh, incorporación de talento también. Ese mismo, esa incorporación, le ayudamos con todo el papeleo, pero lo otro es que muy pocas veces se ve, pero para nosotros colocar un talento en la planilla es literal, habernos ganado la confianza de la compañía para que le digamos nuestro modelo funciona. Y todos los talentos que probablemente van a necesitar van a volver con Letimine o van a ir con Letimine desde el lado de la compañía para que nosotros les ayudamos a reclutar. Entonces, ahorita lo que hacemos es apostar, ¿no? Por brindar esa confianza a las compañías y las compañías digan, oye, este es un nuevo modelo, esta es una tendencia que Letiman lo está viniendo creando y queremos de alguna forma, para nosotros es un nuevo mercado y queremos comernos ese mercado, ¿no? Justo, luego voy a platicarte eso sobre esa tendencia, pero antes de que se me vaya la idea, ese score que tú mencionas de confianza, más allá de lo que Letterman pueda generar, ya sea platicando con la empresa cliente que finalmente va a contratar al talento, también incluye el hecho de que el talento tiene que ser bastante talentoso, valga la redundancia, para que pueda brindar un buen servicio. ¿Cómo ustedes entonces hacen toda esa evaluación de ese talento para que pueda saber que sea la persona adecuada que pueda cubrir ese puesto? Es decir, digamos que el ingreso del talento a la plataforma, nosotros le llamamos ingreso progresivo, ya no es un ingreso como en plataformas como Workana o Fiverr, donde, por ejemplo, tú postulas o tú entras y de una ya entras a la plataforma, no hay una especie de filtro. El único Ujú. filtro es saber si eres una persona o no y no eres un robot. Ese es como principalmente el único filtro. O hay alguna plataforma e-learning que cuando ya cumples bastantes cursos ya te meten a su bolsa laboral, por ejemplo. Algo así, ¿no? Ya, Ajá. en nuestro caso, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho, hemos creado lo que nosotros llamamos como ingreso progresivo o reclutamiento progresivo. Ujú. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hemos hecho es entender que el talento también se maneja por la parte de expectativa, ¿cierto? Ok. Si tú de frente le metes a la plataforma, él ya tiene una expectativa de que probablemente en una semana debería conseguir un cliente contigo, ¿cierto? O conectarlos con alguien.
hemos ido a no jugar por la expectativa del talento. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir metiéndolo al talento mientras va llegando la demanda. Entonces, lo hacemos, es decir, él va avanzando en el proceso, mientras va llegando la demanda, va avanzando, ¿no? Ok, Tenemos entrevistas y todo esto. Y ahí es donde aumenta el score de confianza. Solamente puede ingresar con un score de confianza. Bueno, la parte de score de confianza es algo interno de la compañía, pero tenemos como un indicador que es solo con este score de confianza, con una puntuación X de score de confianza, puede recién aceptar suscripciones. ¿Qué quiere ok. decir? Que si no ha llegado a esa puntuación de score de confianza, es probablemente porque todavía le falta un proceso de alguna forma de reclutamiento del Etimine que tiene que pasar, o porque el Etimine todavía no termina de confiar en ese talento para conectarlo con alguna cuenta y probablemente le pida algún dato más o le pida algún referido, ¿me entiendes? Entonces, Sí, para sí. nosotros la confianza es importantísimo porque el Etimine quiere entregar el mejor valor a los clientes, no del lado de la empresa. Y del lado de la empresa también funciona igual. También funciona con una especie de score de confianza de su lado. Porque si vemos que, por ejemplo, demoran mucho en pagar, tienen problemitas, ya han tenido problemas con otros talentos, su score de confianza va bajando, por ende, probablemente demore más adelante, más allá, o demore mucho más en conectar con un talento, nuevamente, porque el Etiman no tiene tanta confianza en que le va a presentar la mejor alternativa del talento. Digamos Entiendo. que por los dos lados, nosotros tenemos que, para nosotros los dos son nuestros clientes, el talento y la empresa, ¿no? El talento porque nuevamente tiene una expectativa de que con Letiman pueda conseguir ese trabajo ideal y del lado de la empresa de que pueda conseguir el talento ideal, ¿no? Entonces, ambos tienen una expectativa, ambos entran a la plataforma bajo esa expectativa y sobre eso es que se van conociendo y va avanzando. Entonces, hemos tenido mucho cuidado, hemos identificado a nivel psicológico bien qué les mueve a ambos stakeholders de alguna manera y Vale, sobre eso. complicado eso. Y es complejo, literal. Yo cuando inicié y justo cuando luego sumé a Edu, yo le comentaba a Edu, ¿no? Que es mi socio, el CTO de la compañía, yo le decía, pucha, yo me paraba boceteando, porque yo he tenido que armar realmente el modelo, lo que se llama como Service Design de Letimay, ¿no? Entonces, ha sido noches y noches y noches en mi experiencia en Manzana Verde, cuando estaba liderando el área de comunicaciones, contenido. Es decir, he tenido que meter muchas cosas. Y que incluso fuiste uno reconocido como rockstar en Manzana Verde también. Rockstar en Manzana Verde, y tuve que meter un poco de eso del modelo, y muy pocos saben esto, pero Letimine, su modelo, su service design o el sistema que tiene Letimine es inspirado en los fast food, ¿no? Si te das cuenta, los fast food es lo mismo, ellos no preparan toda su comida en las cocinas, ellos lo hacen desde las fábricas y poco a poco van avanzando en la preparación hasta que llega a la cocina y es solamente dos Ala, palmadas qué, de qué y listo. interesante cómo le cambiaste el panorama de un sector para aplicarlo en otro sector completamente diferente e innovar. Es muy, muy interesante. Sí, pucha, fue literal pensarlo, hablando con mi socio, diciéndole, mi socio le decía, oye, no sé cómo sigues si sigues acá todavía creyendo en que va a funcionar Letiman, cuando estás con un loco probablemente que te está diciendo que fácil va a fusionar dos cosas, pero él estuvo ahí y de alguna forma eso también ayuda porque claro, nuevamente estamos tratando de construir algo que ahorita no existe, un mercado Exacto. que no había y por el cual empezamos a navegar y de alguna manera lo estamos dominando. Es un mercado que tú creas y lo tienes que dominar para que no Justo llegue acá otro. te quiero hacer una pregunta de un poco de primicia, porque algo que nos sucedió a nosotros, desde ya me parece lo que ustedes están haciendo algo innovador, algo disruptivo también, pero en la disrupción también existen muchos temores en el sector donde tú puedas estar. Por ejemplo, algo que nos sucedió a nosotros hace 5 años, cuando lanzamos la plataforma eLearning, era de que éramos una plataforma de educación virtual, la primera que enseñaba proyectos a nivel de Latam. Y sobre todo por enseñar proyectos, enseñábamos más rápido y enseñábamos de manera mucho más accesible. Entonces, Mm. eso que generó que sobre todo en el Perú, donde nos hicimos más conocidos rápido, diversas organizaciones crearan comunidades para tratar de bajarnos. E incluso nos copiaban, incluso, y así, hubieron muchas maneras debido a la disrupción rápida que generamos en el sector, pensaban que éramos competencia, ¿vale? Cuando ya con el tiempo se dieron cuenta de que no éramos competencia, sino algo complementario. En el caso de ustedes le está sucediendo eso debido a su disrupción, porque han creado algo disruptivo,
¿O Es están ya decir, viviendo el hecho de que son un complemento? eh, al principio me acuerdo que nos escribían de diversos, es decir, dentro del mundo HR Tech, es decir, la parte de recursos humanos, de alguna forma me escribían a mí como para preguntarme lo interesante del modelo, cómo lo hacía, eh, y algunos erróneamente nos veían como competencia. Ujú. Nuevamente, los que nos ven como competencia ahorita es probablemente porque no la tienen tan clara hacia dónde van como compañía. Exacto. Porque Letimate no es una competencia ahorita de probablemente muy pocas empresas sea competencia. Quizás de un Workana, de un Fiverr. Es muy delicado porque Workana y Fiverr tampoco le apuntan a meter talentos a las empresas. No es su Correcto. foco, no es a donde le apuntan. Quizás las Headhunter, pero la Headhunter, su negocio está en el reclutamiento tradicional, es decir, en hacer la forma para buscarte el talento cuando ya necesitas la vacante urgente. Exacto. Ese no es nuestro cliente. Nuestro cliente cuando pide un talento para su planilla ahorita, le decimos no. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en el reclutamiento anticipado, justamente una nueva forma de reclutamiento. Entonces, ahorita, como es algo nuevo, es como, y te pongo el caso, por ejemplo, de HubSpot, ¿no? Con el inbound marketing. Ujú. Cuando HubSpot crea el inbound marketing de alguna forma, ¿no? O lo vuelve más popular, crea las definiciones, literal, termina creando un nuevo mercado donde él termina siendo la autoridad de literal decidir qué es lo que, hacia dónde va el inbound marketing, sacar contenidos de esto, ser estudiado en muchas universidades, ¿no? Y es lo mismo que hemos estado haciendo de mi lado, ¿no? Yo le decía a mi socio, oye, yo cuando inicié en Letima en 2020 con mi hermano, yo estaba enfocado de que nosotros teníamos que construir algo que realmente aporte a la industria creativa, pero tiene que ser algo que no exista, porque lo que existe, lo que se puede moldear en la industria, no ha funcionado. Tiene que ser algo disruptivo. En su momento fue proyecto, es decir, lo que yo hacía era como juntar freelance en proyectos para que más o menos simulen como una especie de que está en una oficina, algo así, como que a ver, ¿cómo te explico? Es como que tú hubieras formado, ponte tú eres un freelance, yo soy un freelance. Realmente los freelance somos como solitarios, ¿no? Cada uno tiene Sí. su... Lo que yo hacía era, agrúpense y esos grupos, como una especie de departamento de marketing, se lo mandamos a las empresas. Entonces las empresas, por ejemplo, podían tener un diseñador, un audiovisual, podían tener un comunicador en un grupito, es decir, podían tener su mini departamento freelance, una cosa así, ¿no? Ujú. ¿Y Exacto. eso fue algo disruptivo? Sí, fue algo disruptivo, pero dimos el primer paso para decir, oye, los freelance sí les gusta trabajar con otros freelance. Es decir, Ujú. sí pueden hacerlo. Entonces, desde ahí, desde 2020 ya empecé como a tocar un poco, es decir, a innovar un tanto. El tema estaba ¿y por qué lo puse en stand-by? Uno, y es algo que recomiendo cuando están construyendo una startup, entendía que todavía no tenía tres cosas que es importantísimo que uno tenga cuando está construyendo una compañía, ¿no? Ok. La parte intelectual, la parte social y la parte económica. Intelectual es qué tanto tú conoces a nivel obsesivo, literal, de tu industria. Es decir, qué tanto conoces. Si bien Del es cierto, sector en particular. del sector en particular, ¿no? Entonces yo lo había conocido como freelance, pero no lo había conocido como cliente. Ujú. Entonces tenía una perspectiva de freelance, pero no de cliente. Lo que hubiese podido hacer es fácil ir a preguntar a los clientes y no sé qué y no sé cuánto, ¿cierto? Eso es lo que hubiese podido hacer, construir una innovación escuchando un poco a los que dicen los clientes y desde mi punto es decir, desde mi vivencia como creativo, ¿no? Ujú. Sin embargo, no me encontré en una situación económica y ahí va el segundo punto, la parte económica. Cuando económicamente tú no estás estable, yo te recomiendo no emprender al menos que tú quieras asumir el riesgo o al menos que tú hayas encontrado algo que digas, es ahora o es nunca. Tengo que hacerlo Ok. ahora o ahí queda, ¿no? Pero dices estabilidad económica para poder empezar el emprendimiento con ya una financiación, o dices estabilidad económica para que no te sesgue de tus decisiones. Es decir, yo le digo estabilidad económica para poder de alguna manera aguantar, ¿no? Principalmente cuando creas una startup. Cuando Ujú. creas un negocio tradicional, pues obviamente tú inviertes un capital y tienes de alguna forma un retorno. Ujú. Pero cuando es una startup, tú sabes que probablemente la ganancia no va a venir el siguiente mes, va a venir probablemente unos Claro. 4, 5, 6 meses o un año, Exacto. o hasta que levantes capital, no lo sé. En el caso nosotros empezamos a generar ingresos temprano, pero no era lo suficiente para yo decir, pucha, de esto voy a vivir ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, segundo es la parte económica. Y tercero es la parte social. Yo todavía ni siquiera había ingresado a la universidad en ese momento, era 2020. Yo termino la universidad la otra semana. Entonces, he comenzado varios aspectos de mi vida
a la par, ¿no? Porque el timing literal me cogió malo, ¿no? Pero dije, bueno, toca avanzar. Y yo entré en Manzana, yo lo puse en stand-by el Letime más o menos en 2020, mediados finales de 2020 más o menos, e ingreso a Manzana en abril, entonces estaba como que a la par un poco aguantando, y decido irme de lleno con Manzana y digo, voy a lograr, es decir, mi meta es lograr entender tanto la industria creativa desde una perspectiva de empresa, lograr llegar a un cargo alto, digamos, dentro de la startup, si se puede en menos de 2 años o en 3 años, y con eso construir las tres cosas, ¿no? La intelectual, tanto conozco de la industria, la económica, nivel financiero que pueda soportar, o marca personal, y la tercera, la social, ¿no? Tener tantos contactos probablemente de este startup e inversionistas de otras startups y cosas así, que cuando yo salga a nuevamente retomar Letime, salga mucho más preparado para cualquier enfrentamiento que tenga que ver con otra startup, probablemente en competencia, ¿no? Qué buen consejo. Entonces, y así, es que siempre sucede, ¿no? Entonces, así fue, y ya para 2023, pues se da eso, ¿no? Se da esa forma de, digamos, de aventarse, lanzarse y ir con todo. Pero como te decía, desde 2020 nosotros hemos empezado a retocar un poco, es decir, a tocar un poco de temas de innovación, pero no es hasta 2023 donde literal tocó sentarse ya desde dos aspectos. Yo ya había liderado el área de comunicaciones y contenidos de la compañía de Manzana Verde. Yo había contratado agencias, yo había contratado creativos, yo ya entendía el dolor, yo ya sabía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Afinar más lo que antes todavía no conocía, y con eso dije, bueno, ahora ya tengo los dos lados del mercado, desde el lado de talentos, desde el lado de la empresa, y conozco fast food, ¿no? Es decir, conozco la industria de comida. Algo debe servirme lo que aprendí en la industria de comidas. Y curiosamente, visitando pues algunos fast food, me topo pues con lo de Little Caesar, ¿no? Así todo empezó con Little Caesar, que es no sé si conoces, una pizzería, creo que Ujú. está como una especie de, su personaje es como el Pedro Picapiedra, una vaina así, medio raro, es todo Vale. naranja. Y Little Caesar, yo me acuerdo que me acerco para recibir la pizza, ¿no? Dije, bueno, voy a probar Little Caesar. Lo pedí y me lo entregaron un minuto después, ¿no? Y dije, uy, interesante. Tipo el mismo Inter- impacto que tuvo McDonald's cuando recién salió, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Entonces fue como, pero muy rápido. Entonces yo dije, qué interesante. Es decir, ¿cómo lo hacen tan rápido, no? Me puse a pensar, me puse a mirar, y me quedé un rato mirando cuál era como qué es lo que hacían los cocineros y cómo funcionaba. Y me di cuenta que ellos tenían como una especie de horno que conectaba la cocina con la parte de la atención al cliente, ¿no? Ujú. Y ese horno, lo que ellos hacían era como anticipar cuánto era la demanda que venía, ¿no? Entonces lo que hacían ellos en Little Caesar era como hacer las pizzas, lo guardaban en el horno, y luego cuando venía el cliente se lo jalaba. Era como una refrigeradora, pero al revés, ¿no? En horno. Y dije, oye, interesante por la forma como lo están abordando, y ahí fue donde dije, oye, yo creo que el modelo fast food puede que de alguna forma se adapte a lo que yo estoy buscando. Pero ahí empezó la locura, y o sea, que mi pareja me dijo, este man está loco cada vez que lo escucho, cada cosa que se suelta, pero así empezó la aventura, ¿no? Que ese es un poco lo malo, entre comillas, esa obsesión que debe tener todo emprendedor en formar siempre nuevas ideas. Y qué genial que como un creativo te inspires de otros modelos de negocios para poder abarcarlo también tu modelo de negocio. Y qué genial también los tips que nos ha dado, que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho de esos tres puntos principales para poder emprender. Con esto vamos a cerrar esta primera parte